¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Esto es Pensamiento Vivo, el podcast que tiene por objetivo darle voz al conocimiento. Y hoy tenemos un tema que seguramente les va a servir mucho porque tiene que ver con todo, pero sobre todo con el construir un futuro digno para ti. Y para esto traigo un experto en estrategia que va a acompañarnos para desglosar todo este tema. ¿Eres ingeniero o eres licenciado? Licenciado e ingeniero. Licenciado en ingeniero Iván Martínez Lima. Bienvenido. Gracias Fernando. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer estar aquí. A ver, platícanos un poquito, ahora sí, tu trayectoria, cuál es tu formación y cómo llegaste a dedicarte a lo que estás haciendo. Gracias. Pues precisamente comentaba licenciado e ingeniero porque estudié licenciatura en Administración de Empresas e Ingeniería Industrial en su momento. Porque los vi como complemento, ¿no? Sí. A mí me encanta la parte ingenieril, pero vi que era necesario también tener esa parte de conocimiento de cómo manejar una empresa a nivel financiero, entonces vi que era un complemento perfecto en su momento. Pues tengo 47 años, ya tengo aproximadamente 20 años en consultoría y capacitación. Empecé muy chavo en esto, después de que me metí a estudiar ingeniería industrial. A mí me tocó trabajar, y probablemente recuerdes, Lucent Technologies, sí, Lucent. aquella empresa acá en Guadalajara que fue de las más grandes a finales de los 90s de electrónica. Ahí empecé mis primeros pininos, primero como operador de equipos de tecnología de montaje superficial, después pasé a ser instructor, después pasé a ser ingeniero de proceso, y sobre la marcha de forma paralela estudiaba la ingeniería industrial. Cuando terminé mi participación ahí en Lucent, no de forma voluntaria porque hubo un recorte de personal masivo, como sigue sucediendo actualmente en las electrónicas, ¿no? Sí. Que tienen miles de personas, pero igual cortan a miles de personas. Con un grupo de amigos decidimos poner un despacho de consultoría, aunque realmente era más de capacitación, enfocado en capacitación técnica para la industria electrónica. Ahí es cuando ya empiezo, digamos que mis primeras experiencias con lo que tendría que ver darle servicio a empresas. Estuve 3-4 años en eso aproximadamente. Después, como suele suceder, pues hay cosas que sí estás de acuerdo con tus socios, cosas en las que no estás de acuerdo, y uno decide, ¿sabes qué? Prefiero hacer mi propio camino. Y desde hace aproximadamente 20-21 años tengo mi propio despacho, que se llama Mali Consultoría, donde ya el enfoque que seguí con la parte de la capacitación, empecé a tener proyectos de consultoría, conseguí un mentor que se llama Luis Felipe Camacho Pérez, por si lo conocen, se los recomiendo muchísimo. Él fue mi mentor en consultoría y empecé a tener mis propios proyectos, y en los últimos 5 años aproximadamente mi enfoque ha sido de manera ya muy puntual, planeación estratégica, pero junto con la gestión de operaciones. ¿Qué implica esto? Ayudarle a las empresas a que la operación de su negocio estén alineadas con su estrategia. Es decir, que lo que haces sea congruente con lo que dices y lo que quieres llegar a hacer. Que tiene mucho sentido con el tema de día de hoy, ¿no? Entonces, a nivel de empresa, lo que yo le ayudo a una organización es plasmar su visión, tenerlo bien aterrizado con respecto a qué quieren lograr, y después ver cómo toda su operación trabaja en pro de lograr esa visión. Así, a grandes rasgos, ese sería mi currículum en 3 minutos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Una pregunta antes de entrarle al tema. ¿Cómo fue que te decidiste o qué te impulsó, qué te motivó a no continuar con una línea de empleado, le voy a llamar, de colaborador, ¿no? Porque mucha gente, obviamente yo te aseguro que hay personas que estuvieron en Lucent contigo, que ahí están todavía en la industria, ¿no? Y siguen como colaboradores, la mayoría. Yo creo. Y luego en esa época fue cuando llega Motorola también, ¿no? Y se lleva muchos de Lucent, ¿o no? ¿O Motorola ya estaba en aquel entonces, a principios de los 90s. Motorola, de hecho, era de las empresas, una, ¿no? como Kodak, Motorola, eran las empresas clásicas, IBM. Pero fue un boom, al finales de los 90s, aquí en Guadalajara, fue un boom de electrónicas. Y sí, había mucho, más bien llegó Flextronics, Solectron, y ellos eran los que, era una carnicería de ver quién se llevaba o no. Pero al mismo tiempo de que se robaban mucho talento, pues había muchos recortes. En lo personal, a mí no me preocupaban tanto los recortes de personal tal cual, sino que yo me aburría. O sea, era el hecho de tener que cumplir con rutinas así muy específicas, hablando en lo laboral, porque las rutinas son buenas o positivas, los hábitos, ¿no? Pero hablando en lo laboral, a mí no me llenaba mucho. Y por eso cuando un amigo fue el que tuvo la idea
Abel Ramírez, de hecho, se llama. Oye, ¿por qué no hacemos nuestro propio negocio? Nos pusimos de acuerdo varios. Yo dije, oye, excelente, porque obviamente estaba muy chavo, pero ahí yo tenía esa idea de decir, esto me daría la libertad de hacer lo que quiera, no tanto de un esquema creativo. Yo creo que todavía no estaba en esa sintonía de hablar de creatividad y esa parte, pero sí en un esquema de decir, oye, manejar mis tiempos, tener mi libertad de tiempos y sobre todo poder controlar lo que podría ganar. Obviamente del dicho al hecho, uno está muy joven y echa a perder sobre la marcha y comete errores. No es tan fácil al principio, ni tampoco ahorita, pero ya uno tiene ciertos aprendizajes. Pero más que nada fue eso, o sea, no me gustaba el estar en un esquema rutinario. Deja tú que alguien te dijera qué hacer, sino en ese esquema rutinario de lo mismo todos los días y tener que esperar a lo mejor 2-3 años, porque me pasó. Siendo operador de equipos de alta tecnología, después de 6 meses fui instructor, pero dentro de la misma área. Después de otros 6-8 meses pasé a ingeniero de procesos dentro de la misma área. Me di cuenta y dije, pues aquí puedo pasarme 20 años igual y en lo mismo, ¿no? Claro. Y estar fuera, lo que me di cuenta es que me daría la oportunidad de conocer diferentes empresas, diferentes contextos, diferente gente. Y a la fecha, pues sigue siendo el mismo, esa parte que me encanta, conocer de diferentes empresas, personas, viajar. Obviamente que en la electrónica se llega a viajar mucho, pero por lo general nada más Estados Unidos o donde están los proveedores de las máquinas de los equipos automatizados. Y acá en esta actividad como consultor me ha dado oportunidad de viajar inclusive a Sudamérica, entonces está muy padre. Está bien, no, pues es todo un emprendimiento al final. Por ahí acabo de escuchar una frase que me gustó que dice que sin red se enfoca uno más. O sea, que tiene que ver esa parte. Eso no es hay muy dónde importante. caer y no hay colchón. No hay dónde caer. Le tienes que pegar y darle. No había en aquel entonces papá millonario que me dijera, no te preocupes, hijo, tú dale. Diviértete y ve No, qué haces. ¿Verdad? No, era aprender a vender. Eso también fue un reto y ha sido un reto constante, que me gustaría decir que ya lo he aprendido bastante bien, pero en aquel entonces no, hubo altibajos como todo, ¿no? Pero bueno, es parte del viaje. Claro. Y vamos a tocar el tema de la estrategia para aterrizarlo a la estrategia personal, ¿no? ¿Cuáles podemos ser? ¿Qué es una estrategia? Ayúdanos a definir primero. ¿Y cuáles son los elementos básicos de una estrategia, ¿no? Sí. Ya nos vamos a la planeación, pero antes de la estrategia, de la planeación, tiene que haber una estrategia, ¿no? De acuerdísimo. Bueno, y antes de responder, me gustaría aclarar que yo no soy exageradamente académico. O sea, yo no te voy a decir como lo diría el autor, tal y tal. No es tanto mi estilo, tratando de ser lo más práctico. Sí, en base a tu experiencia. La estrategia tiene que ver con las decisiones que tú tomas el día de hoy para forjar el futuro al que tú quieres llegar. Perfecto. Y ese es un punto importante porque a veces nos confundimos pensando que la estrategia es hablar del futuro. Y realmente visualizas el futuro, pero tienes que aterrizar las decisiones que tienes que ejecutar hoy para ese futuro. Y para una empresa y para una persona es igual, ¿no? O sea, ¿qué elementos son los fundamentales? Tener una visión. Si no tienes una visión que implica simple y sencillamente dónde quieres estar en determinado horizonte de tiempo, pues no tendría sentido hacer ningún tipo de plan, llámese plan estratégico, táctico u operativo, que aplica igual para personas que para empresas. No tendría ningún sentido porque me encanta una analogía que da un consultor, que ahorita se me va el nombre, muy, muy conocido ahí en redes, que utiliza mucho la analogía de Alicia en el País de las Maravillas. Si vieron la caricatura de Disney, pero está también en el libro. Cuando Alicia está perdida, llega a un punto en el camino donde hay muchas veredas diferentes y no sabe qué vereda tomar. Entonces aparece el gato Rizón, o el gato mágico, y le dice, oye, ¿qué camino puedo tomar? Pues depende a dónde quieras llegar. No, es que no me importa, cualquier camino es bueno. Pues, entonces, cualquier camino que tomes es el correcto, ¿no? Si no tienes una idea clara hacia dónde quieres llegar, no hay forma o no tiene sentido que hagas un plan. Entonces, la visión es un elemento clave, saber a dónde quieres llegar. Y una vez que tienes claro, o por lo menos tienes una idea de hacia dónde quieres llegar, tienes que tener muy, muy consciente de cómo quieres llegar ahí. Y esto puede sonar muy trillado, pero ahí es donde entra la misión y los valores. Que lo que está implícito es, oye,
¿estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguir esto que quiero? ¿Sabes qué? No estoy dispuesto a robar. No estoy dispuesto a mentir. No estoy dispuesto a asesinar. No estoy dispuesto a hacer cosas ilegales. Ok, entonces eso va forjando tu carácter, va forjando cómo quieres comportarte en el camino. Entonces, tener una misión y valores claros lo que ayudan es decir, a plantearte límites con respecto a lo que tienes que hacer para poder lograr esa misión. Entonces, en muchos lugares podrán encontrar eso, ¿no? Por eso decía la parte que es muy trillado, misión, visión, valores, pero realmente, pues es fundamental cuando entiendes perfectamente a qué se refiere. O sea, qué es lo que estás dispuesto a hacer para llegar ahí, o qué es lo que no estás dispuesto, lo que no hay negociación en lo que tendrías que hacer para llegar a ese punto. Que me gustaría incluso desmenuzarlos para poderlos aplicar de una forma simple con la gente en nuestra persona. Primera pregunta, visión. Quizás en una empresa la visión puede ser más a largo plazo. No sé cuántos años generalmente es los que se proyectan en una visión, y en lo personal, nosotros, ¿en cuánto tiempo deberíamos de planear para cuánto tiempo? O sea, mi visión es para toda la vida, mi visión es por 10 años, por 5 años, por un año. ¿Cuál es tu experiencia ahí? Ese tema me encanta y a lo mejor aquí me explayo un poquito. Dale, ya tú ves después si lo editas. A eso venimos. Lo que pasa es que ese es un tema bien interesante y yo a través de los años me he forjado mi propio criterio en ese sentido, ¿no? Dale. La visión es dependiendo de tu ambición. Ok, me gusta. Si tú tienes poca ambición, lo más seguro es que vas a ver a cortísimo plazo. Lo estoy diciendo de manera muy general, sí. Obviamente hay excepciones, todo, claro. ¿No? Pero si tu ambición es muy grande, no hay forma de que veas a corto plazo. Vas a ver mucho más allá. Entonces voy a poner un ejemplo de empresa y varios personales. Sí. Mucha gente dice, oye, es que hoy no hay forma con lo cambiante que está el mundo después de la pandemia de planear a corto plazo. Estados Unidos hace 2 años, conforme recién estaba terminando la pandemia, inició un programa de inversión de dinero a fondo perdido, miles de millones de dólares, por no decir cientos de billones de dólares, para otorgárselo a empresas de tecnología que quisieran poner plantas de semiconductores en terreno estadounidense o en México. Porque obviamente con la pandemia se cortaron las líneas de abastecimiento de chips de Taiwán, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense, tú eres un país potencia número 1, y ¿cómo es posible que dependamos de un país, deja tú tercermundista o no, o sea, de un país al otro lado del mundo para nuestra tecnología, sobre todo lo militar? Entonces, no puede ser. Que además era de China y China lo quiere volver a absorber. Lo quiere volver a absorber, ¿no? Decide no vendernos y... Se dieron cuenta de lo vulnerables que su propio modelo de conseguir barato había ocasionado. Que dijeron, pues, el nearshoring, ¿sabes qué? Vamos a traernos esas plantas. A ver, empresarios, ustedes tienen el know-how, nosotros tenemos el dinero. ¿Quién quiere? Obviamente, cientos de empresarios levantaron la mano y leí un artículo hace más de un año de una empresa, ahorita no recuerdo el nombre, pero que va a poner una planta en el norte del país, ya deben de estar algo avanzados, de semiconductores, pero su plan de inversión es a 20 años. Y tiene sentido, ¿no? El propio Elon Musk con Tesla, o sea, la planta que va a poner en Nuevo León, no hay forma de que uno creyera que su visión es a 3 años, para poner una planta de esas dimensiones con esa inversión. Su visión, o su ambición, mejor dicho, es la que determina ese horizonte, así como... muy trillado si quieren, pero John F. Kennedy, cuando dijo poner un hombre en la luna en el 69, antes de que termine la década, su ambición es la que determinó esa visión. De acuerdo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, yo tengo 2 hijas, una de 21 años, otra de 9, larga historia, tal vez para otra entrevista, a diferencia de edades, pero cuando nacieron, por ejemplo, cuando nació la de 9 años, yo ya sabía hasta con quién no se va a casar. ¿Sí me voy a entender? O sea, es decir, hey, yo visualizo de ella esto. Obviamente podría alguien decir, sueño guajiro, pero no importa. O sea, tú, como tú es algo que realmente te interesa, que pones ahí todo tu enfoque, dices, yo visualizo que ella va a lograr, o sea, ella puede trabajar lo que quiera, hacer lo que quiera, realmente casarse con quien quiera, ¿no? Pero tú lo visualizas. Sí. Obviamente hay cosas mucho más sencillas. Y yo creo que es una cuestión también de zona de confort, decir, oye, vamos a hacer un plan, pero no muy ambicioso. Si te fijas, muchas veces utilizamos ese término. No tan ambicioso, vamos a hacerlo cortito. Y es ahí donde uno cae en hacer planeación a corto plazo.
Me voy a meter en algo un poquito más técnico, pero creo que es importante. En los esquemas de planeación, hay planeación a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. La planeación a mediano plazo por lo general es a 18 meses. Hay un proceso muy conocido en las empresas que es planeación de ventas y operaciones, donde proyectas tus ventas y ves cómo tu operación puede cubrir esa demanda que estás proyectando. No me voy a meter demasiado técnico ahí. Pero ese esquema de planeación a mediano plazo, que es de 18 y algunas empresas lo llevan a 24, si te fijas, en mejores prácticas choca completamente con hacer una visión a 1 o 2 años. O sea, no tiene sentido, pues. Entonces, lo que sí te puedo decir es que mínimo debería de ser a 3 años, pero de ahí hasta lo que tu ambición debería de estar congruente también con tus recursos y tu propio conocimiento, tanto de tu empresa en el ámbito empresarial como de ti mismo. Por más que yo tenga la ambición de volar con mi cuerpo, no va a suceder. Entonces tiene que haber una congruencia de realidad. Por eso en la empresa se utilizan tantas herramientas que te ayudan a analizar el entorno de la empresa. Yo creo que lo que nos hace falta como personas es, y que canales como el tuyo proporcionan eso, conocernos más como personas para que cuando hagamos nuestra visión a largo plazo sea congruente con lo que podemos lograr. Así es. Pero fíjate qué curioso, ahorita que mencionabas de tu hija, yo también tengo una hija que ya tiene 22, pero mi visión en su momento, aunque no plena en todas las áreas, obviamente no podemos controlar lo que ellas vayan a decidir, pero sí en un momento de la vida, cuando ella tenía 10, 11 años, yo soy una persona que trabajo desde los 12, 13 años, y por los andares de la vida, pues me doy cuenta que si ella aprende a trabajar, ¿sí?, y a valerse por sí misma, pues no va a elegir a alguien por dinero, porque la mantengan, sino va a elegir a alguien por compañía, porque es decir, yo pues puedo producir. Una pareja, no un proveedor. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Entonces, esa visión en su momento yo la tuve, y obviamente, como dices tú, si sabes hacia dónde vas, empiezas a tomar decisiones. Entonces, ¿yo qué hice? Pues en cuanto tenía 12, 13 años en las vacaciones, hija, vente, me acompañas, y vente a trabajar conmigo, y reparte esto, y tómame la lista, y entonces le empecé a involucrar, y les empezó a trabajar. Luego que en las vacaciones, ya a los 14, 15, entonces ya tenía su dinerito. Y ella sabía que ese dinerito era para ella. Entonces, sí tiene mucho sentido que aunque no tengamos una visión global en nuestra vida, sí podemos ir tomando decisiones, como bien dices, incluso en nuestro campo de acción, aunque no dependa al 100%, porque pues igual ella a lo mejor... No controlas todo. No lo controlas. No lo controlas todo. Pero en nuestra vida, como que deberíamos de tener, no una, sino muchas visiones, y te dejo continuar ya con esto. Esa sería como algo agregado que me puedes, te puedes explicar un poco si es una sola visión única o si podemos tener, si la visión es mutante. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Es muy buena pregunta porque desde el punto de vista empresa, y ahorita doy mi opinión a nivel personal, pero siempre se me va a facilitar empezar primero con la empresa, por obvias razones. Uno podría decir, oye, por ejemplo, tengo ahorita un cliente que dice, yo quiero internacionalizar mi compañía en 5 años. Su compañía ahorita netamente vende a nivel nacional, pero quiere primero, obviamente, Estados Unidos y después Europa, el producto que ofrece, ¿no? Entonces, es un enfoque muy particular que él tiene. Pero lo que uno tiene que entender es que si esa es tu visión global, la tienes que desmenuzar y tratar de aterrizar un poquito en, bueno, ¿qué implica eso? Porque no nada más decir, quiero internacionalizar la empresa, sino, oye, a ver, 5 años solo Estados Unidos o 5 años todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? ¿Sí? Entonces, oye, a nivel financiero está muy bien eso, pero ¿cuánto quieres ganar a nivel financiero? ¿Te gustaría que fuera 100% online o quieres tener, o sea, tienes que desmenuzar esa visión y tal vez ahí entra el concepto que mencionas, que me suena totalmente congruente, de varias visiones. O sea, varios escenarios que impliquen que no es imposible que solamente con un enunciado de 3, 4 palabras digas, ya, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero que mi hija sea una mujer íntegra. ¿Qué es íntegra para ti? O sea, ¿qué implica eso? Y también es demasiado ambiguo. O sea, ¿cómo vas a aportar tú? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿En qué aspectos quieres que sea íntegra? Oye, el 100%.
sería llegar a algo ambiguo, creo que sería un problema, porque al final de cuentas no te llevaría a decisiones específicas a empezar a ejecutar hoy. Entonces, desmenuzar la visión, aunque no lo había conceptualizado así como lo mencionas de tener varias visiones, yo lo llamaría tal vez desmenuzarla en puntos específicos, o sea, como desplegarla un poquito, siendo un poco técnico, desplegarla en temas específicos, que sepas que todo eso va a aportar a esa visión única, definitivamente ayudaría. Porque si no, no hay forma de saber qué vas a hacer. Sería como clarificar, ¿no? Así es. O sea, para clarificar, y en coaching se utiliza mucho el retar o desafiar a ver qué tan convencido estás de lo que me estás diciendo. Que sería eso, es decir, a ver, si quieres ser el número uno o quiero internacionalizarme, pero ¿qué es ser internacional? ¿Qué es ser internacional? Como bien dices, porque a lo mejor ni Apple está en todo el mundo y es una compañía mundial. Entonces, ¿y dónde sí, dónde te conviene o dónde no, etcétera, ¿no? ¿Cómo de manera personal podemos nosotros meter este concepto de la visión? La deberíamos de tener como vida, como global. Ahorita hablamos de a lo mejor de nuestro legado con nuestras hijas, pero ya de forma personal deberíamos de tener una visión para lo financiero, o es una visión de estilo de vida. ¿Tú cómo lo percibes? O sea, fíjate que yo me enganché mucho en algún momento antes de meterme muy de lleno a la planeación estratégica y gestión de operaciones. En mis primeros años como consultor e instructor, no sé si a ti te pasó, pero yo le tiraba todo. O sea, oye, que un curso de PNL, va, que un curso de liderazgo, va, sobre todo muy joven, ¿no? Y pues, necesitabas ingreso. Carnita y todo. Pero eso curiosamente me sirvió muchísimo, en vez de decir, qué pena, ¿no? Al contrario, porque aprendí de muchas cosas, porque me tenía que meter a investigar, a conocer. Y en ese sentido, conocí a un autor que se llama Gregory Bateson, de psicología. Entiendo que muy famoso, tal vez algún psicólogo aquí que esté en tu audiencia en comentarios te ponga después, sí, yo lo ubico, ¿no? Y él tiene una hipótesis, una teoría que se llama los 6 niveles lógicos de pensamiento. Y la teoría es bien sencilla. Para tú poder tener ciertos resultados, necesitas actuar o ejecutar de forma diferente, si es que quieres que tus resultados sean diferentes. Para ejecutar de forma diferente, o sea, las acciones diferentes, necesitas tener un nivel de competencias diferente. Para tener el nivel de competencias diferente, necesitas tener conocimientos diferentes y necesitas tener la certeza, las creencias de que esos conocimientos nuevos que vas a aprender te van a ayudar a ejecutar diferente para tener mejores resultados. Pero las creencias están ligadas a quién eres, a tu identidad como persona, pero hay un nivel superior, que Gregory Bateson lo manejaba desde un punto de vista más como la conexión espiritual con la fuente, cualquiera como uno conciba la fuente, ¿no? Creencia. Tú con tus creencias. Pero a mí me gustó, o sea, rascándole, dije, oye, esto tiene mucho sentido, pues por eso se llaman los niveles lógicos, es una cascada, causa y efecto. Pero dije, lo espiritual no me gustaba tanto y seguí leyendo otras referencias y me gustó mucho una que decía, piensa en cómo quieres trascender. Y esa parte a mí me encantó porque por lo menos a mí, que no soy psicólogo, más del lado técnico, se me hizo más fácil decir, oye, ¿cómo quiero trascender? O sea, cuando ya no esté, ¿cómo quiero que me recuerden? Entonces, en ese esquema que tú dices, oye, ¿cómo me gustaría que me recordaran de forma mis hijas, mi esposa, mi familia, financieramente? O sea, ¿qué legado es el que quiero dejar, no? Entonces, con las empresas y cuando me toca, obviamente, al estar asesorando una empresa, pues trabajas con la gente, la parte cultural, no lo puedes... Esa parte de decir, oye, tenemos que tener bien claro cómo queremos trascender hasta en este proyecto, en esta entrevista, vamos. Porque si no tienes claro cómo quieres trascender, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, nada más te dejas llevar o sea, tiene que haber un objetivo que esté alineado a tu trascendencia mayor. Entonces, si yo estoy aquí, por ejemplo, es porque yo tomé la decisión en su momento, semanas atrás, cuando nos contactamos, que esto formaba parte de mi visión. Y de mi misión. O sea, esto está conectado con la forma como yo quiero trascender. Y por eso le dedico este tiempo. Y yo imagino que algo similar es contigo, ¿no? O sea,
esta entrevista es otro granito de arena que aporta a cómo tú quieres trascender. Y a veces una persona no lo ve así como que, ay, el legado, qué exagerado. Pero cuando lo analiza a fondo, es más fácil tomar decisiones de qué sí hacer y qué no hacer. De acuerdo. Cuando está conectado con tu visión o cómo quieres trascender. Así es como yo lo veo actualmente. Entonces, podemos cerrar con que es importante tener una visión. Puede variar, puede ser corto o mediano plazo, de acuerdo a tu ambición. Y obviamente va a requerir más esfuerzo, más paciencia. Y sobre todo, ahorita nos vamos al cómo. Pues las decisiones que tomamos y qué recursos nos hace falta de repente. ¿Dónde estoy parado y dónde estoy, es ¿no? Cómo lleno ese hueco, ¿no? Que existe. Así es. Ok, entonces tenemos la visión, hay que clarificar bien qué queremos hacer con nuestras finanzas, con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, con nuestra salud, con todo lo demás. De ahí entonces, una vez definida la visión, pasamos a lo que es la misión y valores. Y valores, ¿no? así es. ¿Cuál es la diferencia de una misión a una visión? La misión, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, la frase más trillada o conocida es la razón de ser. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Que desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando, yo creo que está muy ligado a ese esquema de cómo quieres trascender. Porque al final de cuentas, hasta en la misma palabra, ¿no? Al decir cómo quieres trascender, pudiera parecer que está más ligado a la misión. O sea, ¿cómo debería de ser la forma de comportarme? Y por eso yo lo ligo mucho con los valores, porque los valores al final de cuentas dictan el comportamiento de una persona. Pero la misión, y creo que con este ejemplo estaría más sencillo, lo utilizo mucho en algunas ocasiones. Vamos a suponer que yo soy sacerdote y mi visión o mi ambición es ser papa. ¿Sale? Entonces tú dices, ¿probabilidades hay? Sí. En teoría, cualquier sacerdote pudiera llegar a ser papa. Sí. Pero la misión es cómo pretendo llegar a ser papa. Porque, y sin tratar de pisar ningún callo, no pretendo meterme en eso, yo creo que hay varios caminos. Sí. Sabemos que hay política también en la cuestión de las iglesias, ¿no? Cualquier iglesia. Entonces, oye, ¿me voy a meter mucho a la grilla política o lo voy a hacer simple y sencillamente por mis actos de buena fe, siguiendo la doctrina cristiana, católica, judía, lo que sea? Entonces, esa decisión de cómo vas a ejecutar en el día a día, o sea, cómo vas a lograr esa trascendencia, sabes que yo voy a llegar a ser papa a través de buenos actos, ayudando al necesitado, que todas las limosnas se reinviertan en los más necesitados, etcétera, o no, yo voy a llegar a ser algo similar, oye, quiero ser presidente, ¿cómo? Metiéndome en la grilla, mintiendo, engañando, prometiendo lo que no puedo cumplir, etcétera, o lo que me tarde, pero siendo 100% honesto, íntegro, realmente cumpliendo con los valores que requiere la sociedad. Ahí es clave lo que mencionabas de los valores, porque puedo tener el valor de la competencia o del éxito, que si me pueden más, si los tengo más altos, que el valor del servicio. Por ejemplo, en un escenario que quiero avanzar lo más rápido por la política y tranzas, pues mi valor del éxito y de la competencia es mayor que el valor del servicio o de la gratitud, ¿no? O sea, tu misma escala de valores, ¿cuál pones primero, cuál pones después? Determinan las decisiones que tomas. Totalmente de acuerdo. La escala de valores, como se menciona, y tu valor ancla, ¿no? El famoso concepto del valor ancla, que pareciera, no debería de ser, pero la realidad es que todos tenemos una escala de valores diferente. Eso hace más complejas las relaciones o la interacción humana, porque mi escala de valores es diferente a la tuya. Y es normal, pues, tenemos contextos diferentes, ¿no? Historias de vida diferentes. Y no es que sea buena o mala, simplemente son diferentes percepciones y lo difícil es empatarlo. Y la parte de la misión, con la empresa curiosamente es mucho más sencillo, porque con la empresa simplemente es decir, oye, ¿qué es lo que haces? O sea, dime cómo vas a lograr cómo te vas a internacionalizar, siguiendo en este ejemplo, pues proveyendo al mercado de los productos de más alta calidad, con el mejor servicio y los más bonitos. ¿Ok? Es tu esencia, o sea, eso es lo que vas a hacer. ¿Sí? Y eso es relativamente fácil, pero imagínate como persona, tu misión personal, por ejemplo, yo tengo en mi página de internet un eslogan, parece más eslogan, mejor dicho, pero yo lo manejo como mi misión. Yo digo, alineamos empresas desarrollando a las personas. ¿Qué significa esto para clarificar? Yo tengo una ambición transformada en visión
de querer ser un consultor de renombre, vamos a simplificarlo así. Pero mi misión es hacerlo, ya le di un golpe al micrófono, mi misión es hacerlo alineando empresas. O sea, a lo que voy es que yo no doy cursos fiscales, yo no doy coaching, yo no doy cursos de psicología, no. Alineo empresas y en esa alineación tengo que desarrollar al equipo. Esa es la forma como yo voy a lograr trascender como consultor. Entonces, si determino bien mi misión personal, otra vez, me ayuda a decir, oye, Iván, tenemos un super negocio que implica dar cursos de criptomonedas. No, o sea, deja tú que, oye, hay mucho dinero en eso, pero no, o sea, no va con la forma como yo quiero trascender. O sea, te ayuda a tomar decisiones. Por eso en la adolescencia le entramos a todo, porque no tenemos bien definidos esos conceptos. Con Gregory Bateson, la misión está alineada, valga la redundancia, con la identidad. Entonces, si yo tengo claro mi identidad, aunque venga alguien y me digan, oye, está mejor vender cocaína, pues así puedes hacer más dinero, no va con la forma como yo quiero trascender. Entonces, la misión a nivel personal implica que las decisiones que tú tomas para llegar a tener tu visión, las puedas acotar todavía más a lo que estés seguro que va contigo. No solamente cualquier cosa por llegar a esa visión, sino lo que va realmente contigo, con tu ser, con lo que tú eres. Sí. Y eso lo hace más complejo, sobre todo en edades más tempranas. Y aún a esta edad puede ser muy complejo. Claro. ¿Crees que generalmente los valores en una empresa pues están en un cuadro ahí nada más? Sí. En algún momento se definieron por alguien externo o por el mismo dueño quizás, ¿no? Que sería lo más sano, que el creador de toda esa energía. En tu experiencia, nosotros tendríamos que hacer un chequeo de ver qué valores tengo, porque también es algo en lo que no pensamos. Muchas veces traemos nuestros valores pues, aprendidos que mamamos en nuestra casa, ¿sí? Y quizás algunos que nos dieron una institución, que si fue una institución que realmente impactó en nosotros, ¿no? A lo mejor yo he escuchado muchos empresarios que estuvieron en el ejército, por ejemplo. Entonces, ahí, pues, ¿para dónde te haces? O sea, ahí te enseñan porque te enseñan. Entonces, imagínate el carácter, hablabas de carácter, que te va forjando esa escala de valores y de rutinas. La disciplina de ejecución. La disciplina, así es. Pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, en tu experiencia, estos valores en la empresa y en la persona tienen que revisarse, ¿cuál es la metodología que tú has visto que funciona mejor para que esos valores realmente sean los que requiere esa visión? Sí, yo ahí trato de salirme completamente de lo convencional. ¿Qué es lo convencional? En mi experiencia, por lo menos lo que puedes ver siempre, y aplica igual a nivel personal, creo yo. En una empresa ves 4 o 5 valores y por lo general lo reducimos a palabras, ¿no? Lealtad, honestidad, trabajo en equipo. Hay empresas que se avientan a lo largo y dicen 10 valores. Pero yo hago una dinámica que, si te parece, vamos haciendo esa dinámica bien sencillita. La pueden aplicar con su equipo de trabajo y hasta en su casa. Sí. Y esto lo aplico en todos lados cuando hablamos de valores. Imagínate que tú vas a entrar a trabajar conmigo y para mí solamente hay 2 valores que importan y me interesa saber para ti cuál es el más importante, lealtad o honestidad. Entonces, así de rápido, obviamente si estás en una sala con 10 personas, de rápido les preguntas, a ver, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Ser leal o ser honesto? Honesto para ti, ok, perfecto. Y les paso el tip, digo, anotas, ¿no? ¿Cuántos honestos y cuántos leales? Y obviamente a veces se hace ahí la honestidad. Sí, claro. Ahora ahí te va el siguiente escenario, totalmente planeado para resbalar, ¿sale? Piensa en la persona adulta, viva, que más quieras en el mundo. Tiene que estar viva y tiene que ser adulta. ¿Ya? Sí. Ok. Estás en tu casa. Sí. Acabas de platicar con esa persona. Yo llego a tu casa. Yo soy de la fiscalía. Y toco. Me abres. Oye, traigo una orden de aprehensión contra esa persona. Estamos en México. Sí. Aquí primero vamos a platicar con esta persona amablemente. Sí. Porque cometió un crimen. Tú sabes, ya tienes el contexto de que no cometió el crimen. Pero aquí está la orden de aprehensión. ¿Dónde está? Sí. Entonces, aquí el concepto es que me responderías. Sí, claro. Y si te fijas, dices, bueno, ¿tú qué responderías? Sí.
Pues de primera instancia, como dices tú, busco la lealtad para ver qué pasó y defender, pero al mismo tiempo la honestidad. En este caso, pues si sí hizo, porque a lo mejor hasta sí lo hizo. Tú sabes que no lo hizo. Sí. ¿Qué harías? Pero te fijas, Sí, está diseñado para una, ponerte, claro, o sea, claro, para chocar. Está diseñado, ¿no? Sí. Recomiendo que si alguien lo utiliza, lo haga con cuidado porque de 500 personas a quien se lo ha aplicado, solamente una sí se ofendió. Claro, pero bueno, puede ser. Puede ser, exacto. Pero, ¿cuál es el contexto? Porque la gente me dice, oye, yo soy leal, por ejemplo, a mi esposa, a mi hija, ¿no? Y no sé. Oye, ¿y la lealtad a las leyes? Y lo que por lo general la gente me dice, no, pero la ley, espérame. Cuando cobras tu nómina, ahí sí te interesa que se cumpla la ley federal del trabajo. Claro. Entonces, no, esa parte de la integridad en los valores no es medio íntegro, eres o no eres. Así es. Y la honestidad es igual, porque si eres leal, pues, ¿qué me vas a mentir? Una persona, alerta de spoiler, creo que me ha dado la respuesta más congruente, no perfecta tal vez, pero más congruente. Dice, ¿sabes qué, Iván? Yo diría, sí sé dónde está, no te voy a decir y acepto las consecuencias. Entonces, la parte de los valores, o sea, porque el hecho es, sé que estoy rompiendo. Cumples con tu honestidad y sigues siendo leal. Sigo siendo, exactamente, o sea, es como un punto medio donde puedo cumplir con los dos. Porque a veces uno piensa que a fuerzas tiene uno que ganar todas. Sí. Y con los valores no puedes ganar todas, creo yo. Sí, no. Entonces, como le digo a las empresas, como es extremadamente complejo y yo a la fecha, yo no soy una persona 100% íntegra y a la fecha no he conocido a nadie. Y depende de tus creencias, creo que en la historia no hay nadie que sea 100% íntegro. Oye, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Sí. Porque si pones lealtad, pones honestidad, me ha tocado empresas que ponen ser honestos y la gente que está en tesorería le tiene que mentir a los proveedores de que no hay dinero cuando sí hay dinero, pero no les quieren pagar. Exacto. Entonces, pones a la gente en jaque y ahí es cuando dicen lo que está ahí son letras muertas. O sea, no es cierto. ¿Qué es mejor? Pon lo que no quieres que hagan. Okay. O sea, en vez de decir, sé una persona los perfecta. Antivalores serían. Pues ponlos. Si se meten a la página de internet de Grupo Carso. Ajá. Grupo Carso creo que lo manejó de forma muy brillante. Para los más jóvenes son las empresas de Carlos Slim. Sí. Entonces pueden meter, así pónganle Grupo Carso y vean, ellos tienen principios de comportamiento. Entonces, no te dicen lo que está prohibido, más bien te dicen lo que sí tienes que ejecutar. Entonces, por ejemplo, hablan de que la austeridad es muy importante para la empresa porque al ser austeros, las épocas de vacas flacas, las puedes sortear mejor. Sí. Y te fijas, no te está diciendo que el valor es el dinero o es ahorrar. Te están diciendo, mira, la línea que aquí manejamos es la austeridad. Pero eso nos permite que cuando hay la pandemia, etcétera, no corramos tanta gente. Sí. Si es que así haya sido, ¿no? Pero entonces, al dictar pautas de comportamiento siendo más claros, por ejemplo, en vez de poner honestidad, puedes poner, en esta empresa somos 100% honestos entre nosotros. Entonces, o sea, no digas hacia todo el mundo si no es cierto. O sea, si no estás y muchas empresas me dicen, oye, Iván, pero no es eso ser medio mediocre. No, es decirle a la gente, compórtate por esta línea. Lo que hagas fuera de esa línea, cada caso ya lo verás de forma particular. Ese concepto, en la gran mayoría de las organizaciones, yo diría que un 99% que me ha tocado manejarlo así, se sienten mucho más tranquilos porque dicen, es que sí, no tiene sentido poner valores que no vamos a cumplir y que van a tener a la gente tan estresada que van a acabar votándolos porque dicen, esto no es cierto. No, y además son cosas que a lo mejor ni tú, en tu persona, en tu vida, en tu familia, has venido viviendo. Entonces, pues es como de 0 a 100, me quieres que haga algo cuando yo nunca, ni siquiera sé de qué me estás hablando, ¿no? Me hiciste acordar de Amazon también tiene, no estoy seguro si es un valor, pero de estamos obsesionados con el cliente. Amazon de repente dice, somos obsesionados con el cliente. Da una dirección, como dices, da un principio a vivir y a experimentar todos los días, sin necesidad de ser una palabra que puede ser muchas cosas para cada quien, ¿no? Dicen, no, aquí estamos obsesionados. ¿En qué? Pues, ¿qué necesita? ¿Qué hace? ¿Cómo le devuelvo? ¿A qué hora lo atiendo? No lo dejo en espera. Todo lo que signifique ese impulso, ¿no? Sí, y aunque a lo mejor uno pudiera decir, oye, esa obsesión está enfocado a que la venta sea lo más rápida posible, que en el fondo tú dirías, eso es,
Pero al decir obsesionados con el cliente, lo que lo que tratas, la señal que le envías a la gente es, todo lo que tú haces tienes que evaluarlo si le sirve al cliente o no. Y a mí eso se me hace genial. Sí. Genial, porque al final de cuentas no te meten rollos en complicaciones de que si eres una persona íntegra o no. O sea, yo no sé cómo si te robaste un chicle en la tienda, pero aquí al cliente es tu prioridad. Sí. Entonces eso facilita mucho y no nos ponen un plan de darnos latigazos o de estarnos criticando entre compañeros por cosas, como tú bien dices, que a lo mejor ni siquiera en mi casa lo hago, ¿no? Claro. Entonces, y evita muchos conflictos. Entonces, en los valores, eso me ha funcionado mucho. La dinámica siempre la utilizo para entrar de lleno creo que es mejor marcar pautas de comportamiento más específicas que hablar de valores a nivel general, porque siempre cada uno... Si hay casos de integridad, hay una película que se llama Hasta el último hombre, no sé si la has visto. Sí. El director es Mel Gibson, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. No voy a echar a perder a quien no la haya visto, pero es un muchacho que lo único para lo que quería ir a la Segunda Guerra Mundial es un caso real, está documentado. Enfermero, ¿no? Es enfermero, exactamente. O sea, él quería salvar vidas, pero sabía que para poder embarcarse con el ejército tenía que pasar por el entrenamiento militar, que implicaba aprender a disparar, y él no quería disparar porque él no tenía intenciones de matar a nadie. En la Guerra del Pacífico, que fue todavía más violenta, y totalmente más violenta, y a un nivel racial que lo que fue en Europa para Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínense lo que era para otro muchacho estadounidense en aquel entonces tener un compañero, a alguien que no iba a llevar un fusil en territorio enemigo, no lo querían. Claro. Pero el principio, vuelvo a lo mismo, él no decía él no decía que era una persona íntegra al 100%, él decía, mi principio es, no matarás. O sea, matar es malo. Sí. Entonces, él se enfocaba en eso. Ya si se robaba los chicles o si limpiaba, tendía su cama, no, eso es otra cosa, pero él se guiaba en ese principio. Entonces, creo que es mejor acotar a ciertas conductas que específicamente quieres que la gente tenga, en vez de asumir que todos podemos ser 100% íntegros, porque no va a ocurrir, va a causar fricciones y mucha frustración. ¿Cómo se te ocurre, Iván, que podemos aterrizar más esto en lo personal? Me gusta el concepto primero porque pues también todos estos conceptos, misión, visión, como los aprendimos en la escuelita de ingeniería, pues tienen 40, 50 años o más, ¿no? En Estados Unidos creo que es muy sano que haya una revolución más real ya en la práctica de este tipo de cosas, ¿no? Por eso me gustan estos principios de conducta, principios de comportamiento. ¿Cómo se te ocurre o cómo lo integras tú en tu persona estos principios? Porque también se me hace hasta inteligente definirlos, ¿no? De hecho, a mí lo que me ha ayudado, y no es algo que haga desde hace 20 años, porque no es así, hablando de honestidad, tengo que ser honesto, pero he tratado de integrarlo los últimos 2-3 años a mi ritmo y a mis posibilidades con mis propios retos, es escribir, anotar, o sea, si sea todos los días, sea una vez por semana, dejar bien clara tu misión, o sea, recordarte a ti mismo cómo quieres trascender. De acuerdo. Literal, no es que yo anote mi misión todos los días, la verdad es que no lo hago, pero los objetivos que anoto tienen que estar en concordancia con mi visión. De acuerdo. Eso lo digo a nivel personal, no lo digo a nivel empresa. Personal. Entonces, aunque no los anoto, yo recomendaría mucho anotarlos para aquella persona que se sienta más cómoda, es decir, para poder lograr estos objetivos, ¿qué es lo que no estoy dispuesto a hacer o aceptar? Sí, o sea, no estoy dispuesto... Igual, irse hacia el otro lado, decir, para tener más campo de acción, pero ¿qué no estoy dispuesto a tolerar? O sea, no voy a engañar a mis clientes, no voy a aceptar mordidas, no voy a mentirle a mis clientes, eso a nivel de empresa, ¿no? Pero a nivel personal, mi hija, por ejemplo, y eso es una línea bien delgada, mi esposa y yo hablamos abiertamente de las situaciones con los clientes enfrente de nuestras hijas. Okay. Y yo me he visto muchas veces, por ejemplo, criticando a un cliente enfrente de mi hija. De acuerdo. Pero inmediatamente que me doy cuenta, corrijo y le digo a mi hija, eso que estoy haciendo está mal. Sí. En vez de criticar al cliente, tengo que encontrar la forma de ayudarlo. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Entonces, el concepto es, no he llegado a notarlo, pero por ejemplo es estar consciente de lo que no deberías de hacer en cuanto a tus conductas porque no va acorde a cómo quieres trascender. Obviamente, si tratas mal a tus clientes y no les cumples, si te las pasas criticándole, pues no vas a estar en un modo
de cómo los puedo ayudar. Si los critico, le estoy trasladando la responsabilidad solamente al cliente y yo me salgo de esa oportunidad de ayudarle. Cuando yo veo que yo soy parte de la solución, tal vez no del problema, pero sí de la solución, no tendría sentido criticarlo, más bien es cómo lo puedo ayudar, ¿no? Sí. Pero eso tenerlo bien presente en el comportamiento del día a día y cómo, al final de cuentas, cómo quiero que mi hija me recuerde, pues no es como un profesional que criticaba a un cliente, sino que es un profesional que siempre buscó cómo ayudar al cliente, ¿no? Sí. Entonces, yo recomendaría para aquellos que a lo mejor no lo tengan tan aterrizado como creo que yo ya lo tengo, igual peco de soberbio, pero anotarlo, o sea, ¿qué no debería de hacer de forma personal en el ámbito de cuando aterrizas más tu visión en el ámbito de la salud, de tu relación de pareja, con tu familia, con tus amigos, tus vecinos? Oye, a lo mejor no soy el vecino que sale todas las noches a regar y a saludar a todos de mano y ¿cómo estás, vecino? Sí. Pero tampoco soy el vecino que deja que su perro haga sus necesidades en otros, que pone su auto en cualquier cochera y no le importa. O sea, hay cosas que dices, esto no lo hago yo. Esto no va conmigo, no aporta como quiero trascender y como quiero que mi hija me recuerde. Es lo que yo recomendaría. Sí, yo creo que es darnos cuenta de estar la mayor parte del tiempo atentos a eso que no queremos proyectar, que no queremos, a mí me gusta hablar a veces de energías, aunque suena un poquito esotérico, pero no quiero eso en mí, ¿no? Y yo ahorita me hiciste recordar también, a veces llego y me estaciono y ya que me bajo veo que cabe otro carro atrás, me vuelvo a subir al carro para hacerlo más adelante, porque sé que cabe otro carro y eso lo hago aunque nadie me vea, porque nada me cuesta llegar, me estacioné y me fui. Y a lo mejor hasta tengo prisa, pero como que sí tengo esa conciencia ajena. Es como la clase, yo vivo solo, entonces, si no hay papel en el baño es mi culpa. O sea, ¿a quién le reclamo? ¿A quién le reclamo? O ¿cómo le hago? O sea, decir, a ver, yo soy responsable. Entonces, creo que esa disciplina me hace ver que si sales de un baño y no hay papel, avisar, oye, no hay papel, va a entrar alguien más. Es lo mismo del carro, es conciencia ajena. Entonces, yo no me permito darme cuenta de que algo no está bien y dejarlo así, ¿no? Entonces me gusta ese principio también. Déjame nada más checar que todo vaya bien. Sí. Yo continúo eso y ahorita nos vamos, todo perfecto. Si quieres, ¿cómo podemos hacer una planeación, una estrategia personal? Podemos hacer ya o sea, cómo englobar, sí, o sea, como sí, un sí, ejercicio, ¿no? A lo mejor, entonces, bueno, déjame lo voy a dar otra vez. Ok, Iván, entonces, ¿de qué manera se te ocurre que pudiéramos nosotros aplicar una planeación estratégica en nuestra persona? O sea, hay muchos ahí que nos están viendo, que bueno, si están jóvenes, creo que con más urgencia porque mejor les va a ir. Sí. Pero si no están tan jóvenes y siguen por ahí perdiendo el tiempo en muchas cosas, tomando decisiones, dejándose controlar por las decisiones de los demás, si yo quisiera hacer una planeación estratégica de mi persona. Tú ahorita nos hablabas que tienes a la empresa y quieres alinear a la empresa para desarrollar al personal. Creo que lo dije bien. Entonces, ya una vez que tienes todo eso clarificado, ¿cómo alineas al personal y cómo podemos emular eso a hacer una planeación estratégica en nuestra vida? Yo creo que se puede hacer conceptualmente sencillo, pero no es nada complicado, solamente requiere, para variar, ¿verdad? Disciplina. Okay. Y práctica. Uh-huh. Si nunca te ha tocado visualizar a futuro, por ejemplo, yo ahorita a nivel personal en trabajo, yo visualizo a 5 años. Uh-huh. A nivel personal, por ejemplo, con mi esposa de pareja, estamos visualizando a 30, 40 años. Sí. O sea, ¿cómo queremos vivir nuestra vejez? De acuerdo. Y son de las decisiones que tenemos que tomar hoy, ¿no? Pero bueno. Sí. Para una persona que no lo ha hecho y dice, ¿sabes qué? A mí no me ha tocado, yo les recomiendo que ahorita anoten, o en el momento que quieran, pero anoten dónde se visualizan en 3 años. Vamos empezando con un concepto cortito. 3 años. 3 años. Visualicen como nota. Y pueden hacerlo en una hoja de papel, si tienen un pintarrón ahí a la mano, en la computadora, y ponen 3 años y lo ponen a la derecha de la hoja de papel. Y van a trazar una línea horizontal, una línea de tiempo, y perdón los tecnicismos, pero me cuesta trabajo, es mi lado industrial. Hacia atrás. Hacia atrás, sí, de derecha a izquierda. Y no sé si recuerdan, algunos aprendimos a contar con la ranita, ¿no? Que iba dando saltos
en el jardín de niños o en primero de primaria, no sé, así que la ranita. Pues vamos a hacer lo mismo, pero hacia atrás. O sea, ¿qué tendría que ocurrir hacia atrás para que logre esto? Voy a simplificarlo con algo material porque creo que es más fácil conceptualizarlo así. Sí. Oye, quiero tener casa propia, ¿sale? Entonces pongo ahí casa propia. Yo te recomiendo que seas, ahora sí que hablando de energías y visualización, bien específico, porque yo sí creo que, deja tú que el universo te ponga o no cerca las cosas que necesitas, pero si a tu cerebro se lo dices de forma bien específica, tu cerebro subconscientemente va a estar atento a las oportunidades que te lleven ahí. Sí. Llámale la ley del secreto, la ley de la atracción, perdón, sí, como sea, pero tu cerebro se pone enfocado, ¿no? Entonces pones, quiero casa propia, de 3 recámaras, cocina, bla, 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 y que cuesta 5 millones de pesos. Y lo anota, 5 millones de pesos. Ok, ¿qué tendría que haber pasado para yo tener esa casa? Pero con mi situación actual, ¿no? O sea, sé que a lo mejor hoy no tengo dinero y lo pongo en 3 años. Bueno, me pongo a investigar, esto es bien importante, no es simplemente, o sea, me pongo a investigar, ahorita hasta le puedes preguntar a ChatGPT gratuito, sí, oye, si quiero comprar una casa en México, ¿qué necesito hacer? Y a lo mejor determinas que necesitas tener tu crédito para tener tu casa 2 meses antes de tener la casa. Entonces dices, ok, 2 meses antes. Diciembre 2000, dije 3 años, ¿verdad? 2027, tener casa propia. Perdón. Octubre 2027, ya tengo las escrituras. Entonces te empiezas a ir hacia atrás para que digas, ¿qué es lo que tendría que pasar para llegar a tener esa casa? De tal forma que llegues hasta este año, hasta el último semestre, el semestre, y que sepas, oye, ¿qué debería de empezar a hacer hoy para que de acuerdo a esta secuencia de eventos pueda tener una casa en 2027? Sí. Y eso es lo que nos falta hacer, porque creo que el concepto a veces de la visualización está incompleto en ese sentido. Dice, oye, visualiza, quiero tener mi casa. Sí, y vas a ver un montón de oportunidades, pero si no lo aterrizas en un plan un poquito más específico, no vas a saber qué acciones ejecutar. Sí. Cuando yo pongo este ejemplo, lo aterrizo, por ejemplo, valga la redundancia, con una persona que quiere obtener un puesto nuevo en su trabajo. Oye, quiero ser gerente de área. Y a lo mejor lo ponemos a 2 años. Y nos damos cuenta que el día de hoy tiene que empezar a tomar un curso, sea en línea, gratuito o pagado, de cómo hacer mejoras de procesos. Porque si haces mejoras de procesos, te llevará a implementar una mejora en tu proceso que haga que le llame la atención a un director de área para que te pague a lo mejor la maestría que necesitas para poder estudiar la maestría y que te den una oportunidad como gerente de área. Lo estoy simplificando demasiado. Sí. Pero, oye, como no hago esa planificación hacia atrás, simplemente digo, alguien algún día va a ver mi talento. Claro. Pero no accionas, no ejecutas nada para poderlo lograr. Sí. Y al hacer la planeación hacia atrás y tener clara tu misión y tus valores, sabes qué sí estás dispuesto a hacer o no. Porque a lo mejor para tener una casa, te vas hacia atrás y dices, bueno, vendo mis 5 kilos de cocaína todos los meses y ya lo logré. No, eso no está dentro de mis valores. Entonces, eso descartado. ¿Qué tendría que hacer para conseguir el ingreso que necesito, para conseguir el crédito, para tener una mejor condición crediticia, etcétera? Y ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor 3 años es demasiado poco tiempo. O sea, muy poco tiempo, perdón. O quizás que a lo mejor cuando haces ese ejercicio de detallarlo y te preguntas, ¿cómo quieres tu casa?, pues te empiezas a dar cuenta que a lo mejor ni quieres casa. Ni era eso realmente lo que necesitabas. Porque hay que hasta en dónde quieres vivir, porque a lo mejor quiero una casa al lado de tal, y empiezas a saber y resulta que 5 millones no te alcanza. No te alcanza, la casa que quieres. Totalmente. Entonces empiezas a modificar ahí. Pero una vez que se congela, creo que lo importante, esa misión acaba siendo tu motivación, tu razón de ser, por lo que te vas a levantar todos los días a hacer algo, ¿no? Sí. Pero fíjate, ahorita lo que acabas de comentar me hizo total clic, porque a veces la misión, sí has escuchado eso de que a veces no es el destino sino el camino, que es más interesante el camino, recorrer el camino. Sí. La misión es el camino, o sea, cómo recorres el camino, ¿no? Entonces, cuando la tienes bien clara, pasa eso que tú dices, a lo mejor te das cuenta que la visión no realmente no era eso como querías trascender. Y en el camino te das cuenta lo que realmente te interesa, te apasiona y cambias, que por cierto, no lo hemos platicado, pero es totalmente válido cambiar tu misión y tu visión las veces que sean necesarias. Sí. Porque en el camino te das cuenta que no era realmente eso. No, y generalmente cada camino, cada estrategia, para seguir usando la terminología, te va llenando de más aprendizaje, de más lecciones, de más recursos,
y te va haciendo más capaz, por lo que tu forma de pensar original cambia. Así es. ¿No? Entonces, sobre la marcha, a lo mejor este cliente que dices, me quiero internacionalizar, decir, a ver, ¿para qué te quieres internacionalizar? Pues es que quiero tener 10 veces más. A ver, pues entonces no necesariamente tienes que ser internacional para tener 10 veces más. A lo mejor creces 10 veces aquí. Exactamente. ¿Cuánto estás abarcando? Yo así tengo un cliente también que quiero llegar a Estados Unidos. Ay, espérate, tranquilo, ¿cuántas sucursales tienes? No, pues una aquí nomás. ¿Y aquí quieres irte para allá? No, o sea, ni tienes el potencial, ni sabes los clientes, pero es a veces el ego por decir, no es que yo. A veces una cuestión más de ego, pero, claro. ¿no? Como los empresarios que compran su avión, pues hay unos que dicen esto, pues sí me da, es un lujo, pero hay otros que le sacan realmente mucho provecho y se acaban siendo un negocio del avión incluso, ¿no? De eso. Así es. Ok, ¿con qué te gustaría, Iván, concluir como mensaje, así como de estructura para la gente que nos está viendo en esta cuestión de hacer una estrategia en tu vida? Buena pregunta. Yo creo que aunque dicen por ahí que cuando uno dice buena pregunta es porque ya tiene la respuesta. ¿Está bien? Que cuando no dices eso es porque te quedas en blanco, pero bueno. Yo creo que lo que me gustaría aportar es que no veamos la planeación estratégica como algo de empresa. De acuerdo. Las empresas o la empresa tomó los fundamentos del desarrollo personal para hacer los modelos de planeación estratégica, no al revés. O sea, la planeación estratégica en las empresas surge de cómo una persona debería de planear su vida y su crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Entonces, al entender que la planeación estratégica debería de formar parte o forma parte inherente del ser humano porque nos encanta soñar, nos encanta ver hacia el futuro, la deberíamos de tomar como parte de.